Así que bueno, ya está con nosotros el pastor Fabián Liendo. Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad Somos la Voz. ¿Cómo te va, Guille? Es una alegría verte. Hace ya un tiempito que no nos vemos, pero siempre estamos comunicados, así que una alegría verte y compartir este tiempo con vos y con todos los hermanos, ¿no? Con toda la gente. La verdad que sí, un gustazo que puedas estar con nosotros y ser parte de este movimiento. Hay todo un ejército y una generación que quiere levantarse y quiere ser la voz de esta generación. Y sé que has sido el mentor tanto de mi vida como para muchísimos jóvenes que quieren ser la voz en las calles, que quieren ser la voz en este tiempo. Pero nos gustaría saber más la vida de Fabián. Sabemos que sos pastor, que llevas adelante un proyecto real, que liderás también Real en Ciudadela, que también, bueno, obviamente músico, vocalista y líder de Kiosco, padre de Seba y Valen, también sos esposo de Silvana. Contanos un poquitito tu vida hoy, cómo es Kiosco hoy, tu vida como pastor y también como padre de familia, que sabemos que es nuestro primer ministerio. Vos sabés que eso es un equilibrio que se va armando en la medida que nosotros vamos teniendo comprensión a través de la mente de Cristo, de su Espíritu, que va produciendo un entendimiento en nosotros y que nos va modelando a la imagen de Cristo, en el cual todo está en un perfecto reposo, o sea, todo está en un perfecto orden, ¿no? Uno decía, ¿cómo se pueden hacer de tantas cosas o abordar tantos frentes? Y Dios fue hablando durante todo este tiempo y fue poniendo orden a todo eso, ¿no? Una de las cosas que aprendí, ¿sabes, Guille? Es que yo podía ofrendar mi vida a Dios, pero que no podía ofrendar mi función de esposo, ¿no? El Señor dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Eso implica tiempo, dedicación, amor, comprensión, misericordia, ¿no? Tiempo. Amar a mis hijos como el Padre me ama a mí, ¿no? O sea, yo podía ofrendar mi vida, pero no mi función de padre, ¿no? Para que la obra de Dios no le robe el padre a sus hijos, ¿no? A los hijos. Entonces me di cuenta que la obra no era Dios, sino que era... Nosotros estamos consagrados no a una actitud de servicio, sino a la voluntad del Padre que produce buenas obras, ¿no? Eso es bien distinto, ¿no? Y entonces cuando uno está consagrado a la voluntad de Dios, todo lo que tiene que ver con lo que Dios produce en nosotros, como el querer y el hacer, el obrar de Dios, ¿no? Que digo, más vale que la obra la haga Dios, porque si no en vano trabajan todos los edificadores. Cuando Él la hace, todo está en un perfecto equilibrio, ¿no? Y entonces todo se puede llevar adelante no porque lo hagamos nosotros, sino que lo está haciendo Dios en nosotros y a través nuestro para su propia gloria, ¿no? Entonces, un poco respondiendo esto, lo que significa ser padre, ser hijo, ser familia, ser esposo, ¿no? Y después el proyecto real se presentó, Dios nos habló con respecto a una mesa donde esté el pan de vida, ¿no? Esto fue importante porque Dios centró todo su propósito eterno en su propio Hijo, ¿no? Nosotros fuimos creados para su gloria y el hombre, a causa del pecado, fue destituido de esa gloria y envía a su Hijo convirtiéndolo en la esperanza de gloria, la única esperanza de ser devuelto a esa gloria de la cual fuimos destituidos, ese estado original de donde nunca debimos haber salido, ¿no? Y entonces la centralidad de Cristo en las Escrituras, o sea, si uno lo mira en el ámbito histórico, Cristo murió y resucitó hace 2000 años, pero en el ámbito espiritual, el Cordero fue inmolado en la eternidad, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos en Él. Fuimos muertos, crucificados, muertos, sepultados y resucitados juntamente con Él, para juntamente con Él ser glorificados, ¿no? Entonces no hay un antes de Cristo en el Espíritu, ¿no? Sino que todo se trataba de Él. Y cuando la iglesia pierde la centralidad de Cristo, se malogra, ¿no? Entonces, Dios nos habló de que hagamos una mesa donde el pan de vida, donde la centralidad de Cristo esté,
no una organización humana, sino el punto en común, la unidad de fe en el Hijo, donde todos los ministerios, congregaciones, pastores, hermanos puedan entrar y comer del pan de vida, ¿no? Sin sentir que pertenece a una organización, sino al cuerpo de Cristo, ¿no? Y durante todo este tiempo ha sido maravilloso ver el crecimiento en toda Latinoamérica, y la verdad estamos muy, muy felices de que lo que Dios dijo que iba a hacer, eso es lo que está haciendo, ¿no? Así que lo estamos disfrutando mucho. Qué bueno, qué buena definición en cuanto a ministerio y todo lo que llevas adelante. Y algo que rescato es el equilibrio. Creo que lo que el cristiano tiene que encontrar es eso justamente, ¿no? El equilibrio. Y más cuando Dios llama a la iglesia como cuerpo en general a ser de influencia. Porque escribiste un librazo, Invisibles, que me encantó y muy recomendable. Me imagino que lo vas a traer cuando vengas a nuestro congreso, Somos la Voz, ahora el 5 y 6, que vas a traer porque ya nos quedamos sin en nuestra librería. Pero hay una encrucijada ahí, por ahí un encuentro de definiciones entre la iglesia. ¿Tiene que ser visible o invisible? Es un proceso, ¿no? La iglesia tiene que mantenerse aislada o al margen de los espacios de decisión, los lugares de influencia. Hay periodistas que se han bajado de la televisión porque eso no es de Dios, y la iglesia no ha participado en, por ejemplo, política porque eso no es de Dios. Entonces, como que contanos un poquitito el equilibrio o cuál es la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Bueno, es genial que hagas esta pregunta porque la verdad es importante entender la cosmovisión, el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, ¿no? Porque si no, uno se convierte en un intérprete, ¿no es cierto? Y nosotros no somos intérpretes. En Cristo no está la figura del intérprete, porque la solución que Dios proveyó en su Hijo fue incluirnos en Él. Nos hizo parte de Él, miembros de su cuerpo. No es Jesús impartiendo, después de ser glorificado, Él vive entre nosotros, es crucificado, muerto, resucitado, va al Padre, es glorificado y vuelve impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual, que es la iglesia del cual Él es la cabeza, ¿no? Y así que todos los que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos la mente de Cristo, ¿no? Y la mente de Cristo es un estado de gobierno que manifiesta no individualidades, sino que manifiesta al Hijo, ¿no? Y ahí viene la idea clarísima y profunda de la revelación del Evangelio, es cuando Pablo, que dice que él fue enviado para revelarnos el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, y que ese misterio es Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros en Él, es que estamos revestidos de Cristo, es que podamos entender que ya todo aquel que va a Cristo muere a sí mismo, ¿no es cierto? Y Pablo dice, yo estoy crucificado todo el tiempo, las 24 horas del día estoy crucificado juntamente con Él, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y entonces ahora todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahí empezamos a ver de que ahora pertenecemos a un cuerpo que tiene una identidad, y esa identidad es la de Cristo, ¿no es cierto? Y entonces el Señor dice, a través de Pablo, dice, todo lo que está en Cristo, ya no hay bárbaro, ni escita, ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni circuncisión, ni circuncisión, sino que en Él Cristo es el todo y en todo, ¿no? O sea, hay una identidad tremenda, gigante, que se expresa como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que es lo que perdió el hombre a causa del pecado, ¿no? La vida de Dios que expresa la plenitud que el hombre no conoce, a menos que vaya a Cristo y que nazca de nuevo en una nueva naturaleza que nos digamos, nos forma en un ADN, en un genoma que es Cristo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando la iglesia se expresa en Cristo, lo que la gente ve es a Él, no a nosotros, es a Él. Entonces, ¿la iglesia tiene que ser visible? Sí, claro, pero siempre y cuando el que se vea sea Él. Los invisibles somos nosotros, los seres, las personas, los seres humanos, digamos, nuestra carne,
El Adán que nació de mujer, un día murió y nacimos en Cristo. Y ese Cristo es el que se tiene que hacer visible, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hablamos de los ámbitos en los que Dios nos introduce, no porque nosotros vamos, sino porque Dios que gobierna a su iglesia, nos introduce en los ámbitos, lo que la gente tiene que ver es una expresión de iglesia radicalmente centrada en lo eterno, en la voluntad del Padre. Porque si hay algo que queda perfectamente en claro, que el Evangelio no vino a mejorar nuestras vidas. Y esto es bien importante entenderlo, porque si vos vas a un velorio y está, digamos, el cadáver en ese lugar, vos no puedes preguntarte cómo hago para mejorarle la vida a este cadáver. Está muerto. Si no hay resurrección, si no hay señal de resurrección, no hay nada que discipular, no hay nada que comunicar. El Evangelio no vino a mejorar nuestra vida, sino que vino a resucitar muertos. No es un estilo de vida mejor el cristianismo, es la vida. Jesús es la vida. Y todo lo que no está en Él expresa muerte para muerte. Entonces, cuando Cristo nos introduce en los ámbitos por la voluntad del Padre, lo que tienen que ver en nosotros es gente radicalmente centrada en la voluntad de Dios, expresando lo eterno, para que ellos, al ver esa vida y ese tesoro expresado en nosotros, quieran tener lo que nosotros tenemos para el progreso del Evangelio y para que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria, ¿no es cierto? Ese es lo visible, eso es lo que el mundo necesita ver, no a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Tremendo, profundo, y seguimos aprendiendo de esto. Ahora, por ahí como en Google Earth, achicar la imagen y llegamos al cristiano, a la persona que dice, bueno, pero tengo que ser conocido, o, a ver, hoy hay nuevas formas de misionar, ¿no? Y hemos hablado con algunos influencers, donde dice, y hemos buscado estrategias para tener más seguidores y ampliar la plataforma. O sea, en cierta manera están buscando expandir, ¿no?, su ministerio, pero después está la encrucijada que hablábamos hoy de no buscar ser conocidos, no buscar promoción. Después está el predicador que dice, y llega el tiempo de tu promoción, y toda la iglesia, ¡ah!, como si fuera lo que todos deberíamos buscar. Después está el cristiano cavernícola que se esconde en las cuevas porque no quiere ser visible. Y hay como ese dilema, ¿no?, entre el cristiano cotidiano, de decir, no tengo que buscar promoción en mi trabajo, pero a la vez quiero porque Dios tiene que verse. ¿Qué pensás de ese dilema? Bueno, Guille, el que enseñó acerca de esto es el mismo Jesús, ¿no es cierto? Cuando Él habla del ayuno que Él anhela, el ayuno que Dios desea, Él se refería a no comer otra comida que no sea el alimento espiritual, que es el pan de vida, que es Cristo mismo, ¿no? El verdadero ayuno es quitarnos de nuestra vida toda licencia que no sea la voluntad del Padre, ¿no?, que es la expresión del Hijo en nosotros. Y Él dijo, cuando ustedes ayunen, traten de que no los vean. Esto es tremendo, porque si los demás lo ven y lo felicitan, dijo, esa es toda la recompensa, no hay más. Pero si ustedes, cuando ayunan, o sea, cuando me aman, cuando me sirven, no buscan ser vistos, mi Padre, que los ve en los secretos, los recompensará en público. ¿No es cierto? Y yo me preguntaba, ¿por qué le dice a los fariseos hipócritas si ellos estaban ayunando y lo que se le notaba era que estaban ayunando justamente? La respuesta de Jesús fue esta. Es que ellos dicen que lo hacen para Dios, pero en realidad lo están haciendo para ser visto por los hombres. Entonces uno ahí se da cuenta que no es lo mismo ayunar siendo vistos que ayunar para ser vistos. Lo que Jesús está diciendo, el problema está en el corazón, el problema está en la motivación de por qué vos estás sirviendo a Dios, amando a Dios, ¿no
¿no es cierto? En este caso, como lo expresaba él, ayunando, o sea, comiendo el pan de vida, ¿no es cierto? Si es para ser visto vos o para que Cristo sea visto en tu vida. Y eso es lo que cambia radicalmente el sentido. Si das con tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha, para que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Entonces uno ahí se pregunta, por ejemplo, alguien en las redes sociales aparece diciendo, acá estamos, con los que más necesitan, con los que menos tienen, dándoles de comer, trayéndoles abrigo. Y uno pregunta, ¿y por qué nos mostramos de esa manera, no? Y bueno, para inspirar, para que otros por el ejemplo, viéndonos a nosotros también lo hagan, motivar a los demás, ¿no es cierto? Y la pregunta sería esta, Guille, ¿y si hacemos lo que Dios dice? ¿Y si obedecemos a Dios? ¿Y si lo hacemos en la forma en que Él lo dice, no será que lo que hacemos en lo secreto, al fin y al cabo, Dios lo va a recompensar en público? Y si Dios cumple con lo que Él dice, si es verdad lo que Él está diciendo y le creemos y confiamos en Él, ¿no será mejor la recompensa de Dios que la recompensa de los hombres? Entonces, creo que sí esto es radical en poder entender si la edificación va a ser por medio de nuestro propio esfuerzo o la obra va a ser divina y vamos a ver la gloria de Dios en lo que Dios produce, ¿no? Es radical para mí esto. Tremendo. Y ahí estamos hablando del objetivo por el que uno se involucra y uno busca el reconocimiento, ¿no? Ahora, ¿qué en lo práctico, de qué tiene que cuidarse un cristiano que Dios le está dando promoción en algún espacio, sea artista, algún empresario, que Dios empieza a abrirle puertas? En lo cotidiano, ¿de qué tiene que cuidarse un cristiano que está teniendo visibilidad? Mira, cuando nosotros entendimos que fuimos creados, escogidos, llamados, formados, que todas las obras de Dios se conducen a un solo fin, que es su propia gloria, que nosotros fuimos creados para su gloria, o sea, para disfrutar, para deleitarnos, para gozarnos y expresar su gloria, aún también para el progreso del Evangelio que Cristo se ha dado a conocer, en el sentido global que tiene el Evangelio de que todos sean salvos por Él, ¿no? Lo que hay que cuidarse es que todo lo que uno haga sea para la gloria de Dios. No importa qué puerta habla Dios, Él tiene que ser glorificado y no yo, no yo. Entonces, ahí uno puede entender a Pablo cuando Pablo está diciendo, miren, aún lo que coman, aún lo que beban, todo háganlo para la gloria de Dios, como para el Señor. Su vida tiene que ser un culto racional. Hay gente que dice, por ejemplo, Guille, yo me gustaría trabajar menos para servir más al Señor. No sabe lo que está diciendo, porque todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Toda nuestra vida tiene que ser un culto racional. Glorificamos a Dios cuando trabajamos, cuando somos padres, cuando somos hijos, en todo lo que somos y en todo lo que Dios produce en nuestra vida, debe glorificarle. Por lo tanto, cuando Dios abre puertas, la gente lo que tiene que ver no es específicamente nuestro talento, sino la gloria de Dios expresada en un talento gratuito de Dios en nuestra vida, que expresa al Hijo y no a mí mismo, ¿no? Todo lo que está sustentando en mi talento y mi capacidad exalta al hombre, pero no glorifica a Dios si no es Dios quien lo produce, si no es Dios quien gobierna para su propia gloria. Y entonces es tan importante poder entenderlo, porque eso está en la motivación de nuestro corazón. Hay que revisarnos, Guille, para saber en cada decisión, ¿no es cierto?, si estamos buscando darnos a conocer a nosotros mismos, o el ministerio, o el talento, o a Cristo que habita en nosotros para su propia gloria. Excelente. Bueno, teníamos una última pregunta, o más que pregunta, es por ahí un disparador que nos gustaría que desarrolles. Yo hace muchos años escuché una frase tuya de ser Jesús en las calles. Y eso me marcó todo el desarrollo de mi ministerio, de ser eso, no ser Guille en las calles, sino de verdad ser Jesús en las calles. Y la importancia de mostrar a Jesús
en lo cotidiano, porque a veces hablamos de influencia y hablamos de miles de seguidores en las redes sociales, o hablamos de influencia y hablamos de estadios, pero uno es influyente en la casa, con los compañeros de trabajo, y uno puede ser de influencia y de transformación, no solamente en altos cargos públicos, sino tal vez en una oficina, en la universidad, en el colegio. Me gustaría que por ahí puedas desarrollar para terminar esta frase que es muy fuerte. Bueno, lo primero que tenemos que entender que la gran noticia del Evangelio es Cristo, es una persona, no es un mensaje, ni siquiera es una enseñanza a poner en práctica, no es lo que decimos, ni siquiera lo que hacemos. O sea, Jesús dijo, miren que aquel día muchos me van a decir, profetizamos, predicamos, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios. No es el que dice Señor, Señor, ahí hay profetas, ahí hay pastores, ahí hay apóstoles, Pero el Señor dijo, nunca los conocí. Yo solamente conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y nosotros sabemos por el profeta Isaías y por todas las cartas apostólicas que lo que prospera en la mano del Hijo es la voluntad del Padre. Por eso, el único que expresa la voluntad del Padre es Cristo en nosotros. Si la gente no ve esta naturaleza divina concedida por Dios en su Hijo a cada uno de nosotros, que es un genoma, que es un ADN, no podemos expresar la voluntad del Padre. Entonces, esos son los únicos que Dios conoce, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de esto que vos estás expresando con respecto a Jesús en las calles, es una expresión que a veces da cierto temor, o sea, es como un montón de preguntas a la vez, ¿no es cierto? Porque cuando alguien dice hay que sacar a Cristo a las calles, en algún punto no se entiende bien lo que está diciendo. Porque, o el salir de los templos, ¿no es cierto? Básicamente porque la iglesia, somos nosotros. O sea, no hay manera de darnos cuenta que cuando estamos en el colectivo, la iglesia está en el colectivo, cuando estamos en la facultad, cuando estamos en el colegio, donde jugamos, donde comemos, donde estudiamos, donde vivimos, ahí está Cristo. No es un evento el evangelismo, es la expresión del Hijo en nosotros, que manifiesta su vida, su sustancia y la salvación propia que está en Él, ¿no es cierto? Entonces no hay algo así como vamos a evangelizar. El Hijo de Dios es un ser especial que da a conocer a Cristo, que evangeliza las 24 horas del día, donde esté y donde se mueva. Porque, digo, salvo las 4, 5, 6 o 8 horas semanales que estamos en la congregación, el resto, la iglesia está en la calle. Es donde estamos, es donde Cristo debe ser manifestado. Entonces la identidad nuestra tiene que ser dada a conocer en todo lugar, en la forma en que Dios así lo determinó en su propio Hijo. Esa es la iglesia y esa es la gran comisión, la misión que tenemos, que todo el mundo sea salvo por Él, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Y me entusiasma saber de que va a haber mucho más profundidad y revelación el 5 y 6 de noviembre en nuestro congreso Somos la Voz, donde vas a poder estar con nosotros. Y bueno, la verdad que es un tiempo de revelación, un tiempo de ser la voz, pero más que nada poder mostrar a Jesús en donde vamos, de que Jesús hable con quien hablamos y de eso se trata, expresar la vida de Cristo. Gracias, Fabián, por ser parte de la comunidad Somos la Voz. La verdad es un privilegio tener a generales de reino como vos en nuestro programa. Gracias, Guille. Te mando un abrazo a vos, a toda la gente, el equipo del programa y a toda la iglesia, a los hermanos de Resistencia. Les amamos y les abrazamos. Muchísimas gracias. Bueno.